Hola, buenas, espero que se encuentren bien. En el día de hoy les traigo un problema de razones de cambio relacionadas o tasas de cambio relacionadas, una de las cuantas aplicaciones del cálculo diferencial, específicamente las derivadas. En el día de hoy, pues un problema aplicado a el tema de velocidad y pues sin nada más decirles, pues vamos a leer el problema. El problema dice lo siguiente: un cohete es lanzado en dirección vertical y rastreado por una estación de radar situada en el suelo a 4 millas de la rampa de lanzamiento. Nos preguntan cuál es la velocidad del cohete cuando está a 5 millas de la estación de radar y su distancia aumenta a razón de 3.600 millas por hora. Como toda recomendación que se le hace a un estudiante, yo siendo estudiante, mis profesores me dicen que lea el problema, lo comprenda y si es el caso, pues pueda graficar la representación de los enunciados para después poder plantear unas ecuaciones que nos permitan resolver los problemas. Entonces, siguiendo esta lógica, vamos a representar el primer enunciado. Un cohete lanzado en dirección vertical. Entonces, vamos a hacer la representación gráfica de un cohete, una representación pictórica, un cohete de la NASA, respectivamente. Un cohete que fue lanzado desde la superficie. Si lo queremos representar de manera gráfica, podemos decir que en el plano coordenado podemos llamarlo la distancia vertical como y, y pues así podemos representar la trayectoria como una distancia y. Esto sería la representación del primer enunciado, un cohete que se lanzó verticalmente. Nos dice que este cohete es rastreado por una estación de radar situada en el suelo a 4 millas de la rampa de lanzamiento. Es decir, que de la rampa de lanzamiento de la superficie hay una estación que lo vigila, que vigila la trayectoria del cohete. Entonces, si lo queremos representar en el plano de coordenadas, lo podemos representar como está la superficie, lo podemos representar acá. Y podemos hacer la representación gráfica del radar. Este radar va siempre a tener la trayectoria del cohete a una distancia x, igual a ¿qué? A 4 millas. Es decir, que de aquí a acá hay una distancia de 4 millas. Listo. Esta es la información que nos da los primeros enunciados. Ahora vamos a la pregunta. ¿Cuál es la velocidad del cohete cuando está a 5 millas de la estación de radar y su distancia aumenta a razón de 3.600 millas por hora? Vamos a lo primero. Nos preguntan que cuál es la velocidad del cohete. Es decir, si nosotros lo queremos representar como una tasa de cambio, y como bien sabemos, las tasas de cambio son funciones relacionadas con el tiempo. Esta longitud y la podemos representar como, o esta magnitud la podemos representar como el cambio de la distancia. Recordemos que la distancia la colocamos con la variable y respecto al tiempo. Y si recordamos que el cálculo, esto sería la notación de una derivada. En este caso va a ser el cambio de la posición vertical y respecto al tiempo. Es decir, que se podría representar como la derivada del desplazamiento respecto al tiempo. Esto es lo que nos está presentando el problema. Esta sería la representación matemática de la velocidad del cohete. Esto es lo que nos pregunta el problema en general. ¿Cuál es la velocidad del cohete? O sea, de y de t. Señalamos. Esto es lo que nos pregunta el problema. ¿Cuándo está a 5 millas de la estación? Bueno, este dato, ¿cómo lo podemos representar? Veamos. Si lo tomamos desde el origen de las coordenadas, podemos ver que aquí colocamos una distancia x igual a 4 millas y una distancia y. Como podemos observar, se forma un ángulo de 90 grados. Y asimismo, ¿qué pasa cuando un ángulo de 90 grados se forma? Podemos formar el famosísimo
triángulo rectángulo. Y para completar los lados de este triángulo rectángulo le podemos trazar una hipotenusa, teniendo sus catetos, cateto Y y el cateto X. ¿Listo? Entonces, esta hipotenusa o este trazo que hicimos, ¿para qué nos va a ayudar? Este trazo que hicimos va a representar la distancia o longitud que hay desde el cohete hasta el radar que monitorea su trayectoria. Esta distancia, que la vamos a llamar S, llamémosla S, va a representar la distancia del cohete hasta el radar. Listo. Ahora bien, ya representamos esta distancia, S, ¿cierto? Ahora le damos el problema nuevamente, o específicamente la pregunta: ¿cuál es la velocidad del cohete? ¿Cuál es el de y de t? El cambio de la distancia respecto al tiempo del cohete cuando está a 5 millas de la estación. O sea que cuando esta longitud S valga, 5 millas, y además pues nos dicen otro dato, le damos al final, y además cuando su distancia aumenta a razón de 3600 millas por hora. O sea que la distancia que separa esto, o sea que separa a estos dos cuerpos, que en este caso sería el cohete y el radar, cuando esta distancia aumenta a razón de 3600 millas por hora. Esto lo podemos representar como una razón de cambio y la podemos representar de la siguiente manera: el cambio de la distancia que lo separa respecto al tiempo. ¿Y cuánto vale esta distancia? ¿Cuánto vale este cambio de distancia respecto al tiempo? El problema nos dice que vale 3600 millas por hora. Recordemos al principio del enunciado. El enunciado nos decía que esta distancia, o sea, desde donde se lanzó el cohete hasta el radar, es de 4 millas. Esa distancia, recordemos que va a ser la misma, porque esta distancia no cambia, no tiene con qué cambiar, es una constante. Esta distancia x igual a 4 es constante. Listo, entonces vamos a anotarla acá: x igual a 4 millas. Este dato y los otros que vemos allá nos sirvirán más adelante para poder resolver el problema. Ahora bien, para resolver estos problemas hay que buscar siempre una ecuación que pueda modelar la situación problemática o la situación problema que nos presenta. En este caso, como habíamos dicho, tenemos un ángulo de 90 grados, unos catetos y una hipotenusa. ¿Qué no se nos viene a la cabeza? El famosísimo teorema de Pitágoras, que en este caso sería S al cuadrado, que es la distancia que lo separa, va a ser igual al cateto y al cuadrado más x al cuadrado. ¿Listo? Ahora bien, para ya poder resolver el problema, estos problemas de razones de cambio relacionadas, tenemos que derivar implícitamente. En este caso vamos a derivar la variable s respecto al tiempo, pero lo vamos a hacer implícitamente. ¿Listo? Entonces, recordando que para derivar implícitamente se aplica el regla de la cadena, entonces colocamos d dt de s al cuadrado, la distancia que lo separa al cuadrado, igual a la derivada respecto al tiempo de y cuadrada más x al cuadrado, y ya procedemos a derivar respectivamente. Como sabemos, regla de la cadena, el exponente pasa a multiplicar con el coeficiente y se le resta 1 y quedaría la derivada interna, que en este caso sería ds de t. Entonces derivando sería 2s de s de t igual a lo mismo. De igual manera aplicamos regla de la cadena, 2y de y de t más, aquí punto importante, recordemos que esta distancia x igual a 4 millas no va a cambiar, es decir que x va a ser una constante y la derivada de una constante siempre es 0. Listo. Ahora ya tenemos nuestra ecuación que nos va a permitir hallar la velocidad del cohete, es decir, dy de t, pero aún nos falta datos. Si podemos observar, tenemos a la distancia s, cuando la distancia s es de 5 millas, ya tenemos la razón de cambio de esta distancia. De igual manera tenemos pues esta constante que ya derivamos. Nos faltaría hallar la longitud y.
Es decir, a qué distancia está desde el punto de lanzamiento el cohete cuando esta distancia que lo separa vale 5 millas y pues obviamente cuando esta distancia constante vale 4 millas. Entonces para poder averiguar y podemos aplicar el famosísimo teorema de Pitágoras y despejamos, listo. Entonces sabemos que cuando es igual a 5 millas, entonces en ese va a reemplazar 5 millas. 5 millas al cuadrado igual a y al cuadrado, que no sabemos cuánto vale y, lo vamos a hallar, más la distancia de x, que sería 4 millas al cuadrado. ¿Listo? Esta es la expresión que nos va a permitir calcular la distancia que separa del cohete al punto de lanzamiento. Despejando ya tenemos que 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado es igual a raíz cuadrada de y cuadrada. ¿Listo? Simplificando, resolviendo lo que está dentro de la radical, 25 menos 16, 5 al cuadrado de 25, 4 al cuadrado de 16, igual a, podemos simplificar, simplificando el exponente con el índice del radical nos quedaría y nos quedaría que y igual a la raíz cuadrada de 9. Y entonces, como bien sabemos, la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, esto no quiere decir que cuando esta distancia que lo separa vale 5 millas y pues esta distancia es de 4 millas, la distancia que hay entre el cohete y el punto de lanzamiento va a ser de 3 millas. Ahora este dato lo podemos reemplazar finalmente aquí en esta ecuación para poder hallar finalmente la velocidad del cohete. Entonces no queda más que despejar. Entonces despejando quedaría 2s de s de t. Este 2y que está multiplicando a la velocidad o al cambio o la razón de cambio del cohete respecto al tiempo, de la posición del cohete respecto al tiempo, pues podemos pasar a dividir 2y por dy de t. Ahora bien, pues podemos reemplazar de una sola vez los datos que nos damos y nos quedaría que 2 por s, que s vendría siendo 5 millas, por ds de t, que lo habíamos definido como 3600 millas, entre 2 por la distancia y, que habíamos definido que era de 3, igual a dyt, la velocidad del cohete. Si escribimos esto en calculadora o lo hacemos manualmente, esto nos va a dar un resultado de 6000 millas por hora. Esta sería la respuesta a nuestro problema. Es decir, que el cohete está a una velocidad de 6000 millas por hora cuando la distancia que lo separa del cohete al radar es de 5 millas y la distancia que tiene desde el cohete hasta el punto de lanzamiento es de 3 millas. Bueno, sin siendo más, espero que les haya gustado el video. Soy nuevo grabando videos, pero espero seguir aprendiendo, seguir mejorando y pues lo más importante es que hayan entendido el razonamiento que se le hizo a este problema. Siendo no más, espero seguir subiendo videos y hasta la próxima. Muchas gracias.